Hola, bienvenidos compañeros y compañeras. Hoy veremos sistema cardiovascular. Para empezar, la sangre fluye a través de vasos, los cuales estos son las arterias, las arteriolas, las vénulas y las venas. Sus paredes contienen músculo liso, la cual se puede contraer o dilatar, afectando el tamaño del lumen. Por lo tanto, la cantidad de sangre que fluye a los tejidos depende de esto. Dicha contracción o dilatación está mediada por concentraciones de calcio, hormonas circulantes, mediadores, células endoteliales y otros. Los fármacos vasoconstrictores o dilatadores actúan aumentando o reduciendo la cantidad de calcio. También alteran su sensibilidad y pueden tener efectos sobre la resistencia vascular sistémica total, el tono venoso o volumen sanguíneo, el ateroma y trombosis, la distensibilidad aórtica y la formación de nuevos vasos. La función vascular se puede definir de la siguiente forma. Con cada latido, la sangre se expulsa desde el atrio izquierdo hacia la aorta, donde fluye a los órganos a través de los capilares. Ahí ocurre cambio de nutrientes y gases, y los capilares se unen para formar venas. Estas venas llevan la sangre desoxigenada hacia el atrio derecho, por la vena cava. Esta misma sangre es llevada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones, y de vuelta al atrio izquierdo por las arterias pulmonares. Una vez hecho esto, se repite el ciclo. En función cardíaca, las arterias y arteriolas regulan la poscarga, que se relaciona con la eyección hacia los vasos sanguíneos. Por otro lado, las venas y vasos pulmonares regulan la precarga de los ventrículos, que tiene que ver con el volumen sanguíneo. Las propiedades viscoelásticas determinan el aumento del volumen del sistema arterial a medida que aumenta la presión. Existen varias formas de controlar el músculo liso. Una de ellas es el endotelio, la cual es la parte más interna de los vasos sanguíneos. Es una barrera entre plasma y líquido y también una fuente de mediadores que controla el músculo liso. Entre ellos se destacan los prostanoides, que relaja el músculo e inhibe la agregación plaquetaria. También existe el óxido nitroso, que es un vasodilatador directo y causa relajación muscular. Protege a los vasos de aterosclerosis y trombosis, y también los péptidos, que son vasodilatadores como la adenomedelina y vasoconstrictores como la endotelina. Endotelina. ¿Qué es la endotelina? La endotelina es un péptido vasoconstrictor y existen tres tipos: ET1, ET2, ET3. ET1, única presente en células endoteliales. ET2 está presente en riñón e intestino. ET3 está en cerebro, pulmón y glándula suprarrenal. Los efectos de la endotelina son aumento de presión arterial, vasospasmo. Receptores ET. Existen dos tipos de receptores, ETA y ETB, ambos acoplados a proteína G. ETA genera vasoconstricción, broncoconstricción y secreción de aldosterona. Se expresa en corazón, pulmones y riñones, mientras que ETB genera vasodilatación y produce óxido nitroso. Se presenta mucho más en el endotelio que en el músculo liso. Se expresa en el cerebro. Las funciones de la endotelina: es un mediador local, estimula la secreción de hormonas, sintetiza tiroglobulina y vasoespasmo renal y cerebral. Es un mediador local. El sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina actúa en sinergia con el sistema nervioso simpático, por ejemplo, aumentando la liberación de noradrenalina de las terminales nerviosas simpáticas, estimula la secreción de aldosterona y juega un papel central en el control de sodio más excreción y volumen de líquido, así como del tono vascular. La actividad del nervio simpático renal, agonista de los receptores adrenérgicos beta y PGI2, estimulan directamente la secreción de renina, mientras que la angiotensina 2 provoca inhibición por retroalimentación. El péptido natriurético auricular también inhibe la secreción de renina. La angiotensina 1 es inactiva, pero es convertida por ASA, un octapéptido angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. La angiotensina 2 es un sustrato para las enzimas aminopeptidasa A y N, que eliminan residuos de aminoácidos individuales, dando lugar respectivamente a la angiotensina 3 y a la angiotensina 4. La angiotensina 3 estimula la secreción de aldosterona y está implicada en la
La angiotensina 4 también tiene acciones distintas, probablemente a través de su propio receptor, incluida la liberación del inhibidor 1. Los receptores de angiotensina 4 tienen una distribución distintiva, incluido el hipotálamo. La AC es una enzima unida a la membrana de la superficie de las células endoteliales y es particularmente abundante en el pulmón, que tiene una vasta superficie de endotelio vascular. Las drogas vasoactivas se pueden dividir en vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Las vasoconstrictoras reducen el lumen de los vasos, es decir, disminuyen el volumen sanguíneo. Actúan sobre receptores específicos de vasopresina o sobre los adrenoreceptores. Son utilizados clínicamente para aumentar e incrementar la presión arterial. Mientras que las drogas vasodilatadoras aumentan el lumen de los vasos, por ende reducen la presión arterial y también la presión venosa central. Sus principales usos son la terapia hipertensiva, el tratamiento de la angina, la insuficiencia cardíaca y la disfunción eréctil. Pueden actuar de forma directa e indirecta. Dentro de los vasoconstrictores encontramos la angiotensina 2, que es un péptido derivado del efecto de la enzima conversora de angiotensina 1. Esta tiene un efecto vasoconstrictor ya que actúa directamente sobre las arteriolas. La angiotensina es muy potente, de hecho es más potente que la noradrenalina para elevar la presión arterial. Además contrae la vasculatura cutánea, esplácnica y renal. Esta no tiene mayor uso clínico, pero es comprometedor en el tratamiento del shock vasodilatador. Esto se refiere a la dilatación excesiva de los vasos sanguíneos y aumenta su capacidad y asimismo reduce la presión sanguínea. Hormona antidiurética. Es también conocida como arginina vasopresina o argipresina. Es una hormona producida en el hipotálamo que se almacena y libera a través de la neurohipófisis. Esta hormona también sirve para la contracción de los vasos sanguíneos y ayuda a que los riñones controlen la cantidad de agua y sal en el cuerpo. De esta manera se regula además la presión arterial y la cantidad de orina que se produce. La vasopresina es liberada principalmente en respuesta a cambios en la osmolaridad sérica o en el volumen sanguíneo, incrementando la resistencia vascular periférica y a su vez la presión arterial. La hormona recibe su nombre debido a que cumple un papel clave como regulador hemostático de fluidos, glucosa y sales en la sangre. Tiene dos receptores, B1 y B2, que inician distintas respuestas. B2 es responsable de la retención de agua a concentraciones plasmáticas bajas de ADH y activa adenilciclasa. B1 es responsable de la vasoconstricción. Esta necesita altas concentraciones de ADH y activa la fosfolipasa C. La ADH, al generar vasoconstricción generalizada, afecta a los otros músculos lisos como los gastrointestinales y uterinos. Es por esto que fármacos como la terlipresina o vasopresina se usan para tratar pacientes con varices esofágicas. La endotelina también es un péptido vasoconstrictor. Este es aún más potente que la angiotensina 2. Posee acciones vasodilatadoras y vasoconstrictoras, pero predomina más la segunda mencionada. Hasta el momento no tiene uso clínico y los vasodilatadores están autorizados solo para la hipertensión pulmonar primaria. Activadores de canales de potasio. Estas drogas relajan el músculo liso abriendo los canales. Estos hiperpolarizan las células y apagan los canales de calcio dependientes del voltaje. Los activadores de los canales de potasio actúan antagonizando la acción del ATP intracelular en estos canales. Existen tipos de medicamentos y entre estos se destacan el diazoxidil y el inoxidil. Fármacos que actúan a través de nucleótidos cíclicos. Activación de ciclasa. Muchos fármacos relajan el músculo liso vascular aumentando la concentración celular de AMP cíclica. La dopamina produce vasodilatación de la circulación renal y aumento del gasto cardíaco. Fue usado en pacientes con inminente insuficiencia renal. El nesiritida se usó para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda o descompensada. El sacubitrilo es un antihipertensivo que en combinación con valsartán es eficaz en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Y el nitroprusiato es un potente vasodilatador que actúa liberando óxido nítrico y su uso prolongado inhibe la función tiroidea. Inhibidores de la fosfodiesterasa. Tenemos inhibidores no selectivos como la papaverina que relaja el músculo liso vascular y causa vasodilatación para mejorar el flujo sanguíneo en pacientes con problemas de circulación. Y los inhibidores selectivos como el sildenafilo tienen potencial terapéutico en la hipertensión arterial pulmonar y en otras situaciones. Los vasodilatadores con mecanismos de acción incierta como la hidralazina relajan las arterias y arteriolas, lo que disminuye la presión arterial acompañada de taquicardia refleja y aumento del gasto cardíaco.
en combinación con nitratos orgánicos, se usa para tratar la insuficiencia cardíaca. Los medicamentos vasodilatadores de acción indirecta son los fármacos que inhiben los sistemas vasoconstrictores, como la moxinidina, que reduce la presión arterial al reducir la actividad simpática a nivel central. Usos clínicos de medicamentos vasoactivos. Estos medicamentos se usan para las siguientes patologías: hipertensión sistémica, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, shock vasodilatador, enfermedad de Raynaud, enfermedad vascular periférica. Hipertensión sistémica. Este es un trastorno común, el cual, al no tratarse de manera eficaz, aumenta el riesgo de trombosis coronaria, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. Un tratamiento efectivo son los antihipertensivos, los cuales ayudan a mantener la presión en los rangos normales. El aumento de la presión sistémica se puede marcar como el aumento del riesgo cardiovascular. Medicamentos antihipertensivos comunes, diuréticos, ICA, antagonistas del calcio, combinados con cambios del estilo de vida, no solo reducen la presión arterial, sino que también prolongan la vida y reducen el riesgo adicional, riesgos de ataque cardíaco y especialmente de ataques de cerebrovascular, asociados con la presión arterial alta. En los fármacos modernos, los tratamientos implican no solo medidas farmacológicas, sino que también de mayor ejercicio, de reducción de sal y de la grasa saturada en la dieta, así como también la ingesta de mayor cantidad de fruta y fibra y la reducción de peso junto con la del consumo de alcohol. Seguida de las instrucciones escalonadas de los fármacos, comenzando con aquellos beneficios comprobados y menos probabilidad de producir efectos secundarios, gracias a todos los cambios que genera en el organismo, junto con el tratamiento de fármacos, así como sin estos. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas de disnea y o fatiga, generalmente con signos de sobrecarga de líquidos. La anomalía fisiológica es un gasto cardíaco inadecuado para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo, inicialmente durante el ejercicio, pero a medida que progresa el síndrome, también en reposo. Los tratamientos para esta patología son medicamentos diuréticos, betabloqueadores, inhibidor de ECA, antihipertensivo, suplemento diurético, apoyo de la presión sanguínea, vasodilatador y antiginoso, actividad física, dejar de fumar y dieta baja en sodio. Choque vasodilatorio y estado de hipotensión. Un shock es una emergencia médica, que es un síndrome de etiología multifuncional. Lo que tiene en común es la reducción del volumen sanguíneo. Está desencadenado por una inadecuada perfusión aguda sistémica debido a desequilibrio entre la demanda y la oferta del oxígeno a los tejidos que aportan inadecuado o mala utilización de la escala celular, lo que lleva a una hipoxia tisular, a una disfunción de órganos vitales determinado por una reducción del volumen sanguíneo circulante. La enfermedad vascular periférica ocurre cuando un ateroma afecta a las arterias periféricas, donde sus síntomas suelen ser en las pantorrillas al caminar. En casos más graves pueden salir gangrenas en las piernas o pies. El tratamiento principal es una cirugía abierta de banda acompañada de fármacos antiplaquetarios como la aspirina y el clopidogrel, y en la estatina como el simvastatina y en el IACA como el ramipril. Enfermedad de Raynaud es la vasoconstricción apropiada de pequeñas arterias, donde el fenómeno de Raynaud, que es el blanqueamiento de los dedos durante la vasoconstricción, seguido de una coloración azulada debido a la desoxigenación de la sangre estática y el enrojecimiento por hiperemia reactiva. Si es grave, puede provocar úlceras o gangrena en los dedos, y el tratamiento puede depender de dejar de fumar, evitar resfriado o medicamentos como el nifedipina o el sildenafil. Hipertensión pulmonar es la sangre que viaja desde el corazón hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares donde recoge el oxígeno. La hipertensión pulmonar es el estreñimiento de los vasos sanguíneos o una obstrucción dentro de las arterias pulmonares que restringe el flujo sanguíneo, causando un aumento de la presión arterial. Como resultado, la parte derecha del corazón tiene que trabajar más de lo normal para bombear la sangre hacia los pulmones para que se oxigene. Si su cuerpo no recibe la cantidad de oxígeno necesaria para funcionar normalmente, puede faltarle el aire. Y tenemos algunos medicamentos como el epoprostenol y el treprostinil.